Saludos a todos. En marco del contrato 681-2020, suscrito entre el Fondo Colombia Sostenible y Vive Casadas, se adelanta el primer taller Aprender Haciendo. Hoy nos trae a esta presentación, en marco de los proyectos productivos, el desarrollo de las vías que puedan coadyuvar a que se dé conectividad a la cabecera municipal con los centros de producción. Para la iniciativa número 5 se tienen identificados los siguientes tramos o conectantes que nos permitirán hacer esa conectividad. El tramo 1, Ovejas Almagra, Chalanda, Ceiba, Ovejas Don Gabriel Salitral, los números Mazinga, el Carmen de Bolívar, El Lobo, Bajo Grande, Santa Lucía, Raizal, Caracolicito, Punta de Plancha. El tramo 2, el Carmen de Bolívar, Caracolí, el Guapo, La Victoria, Alfredes, San Carlos, Ye Buenavista, Los Coles, Tierra Grata, Centro Alegre, Chengué, Don Gabriel. Y un tercer tramo, Los Coles, Sabaneta, Los Números. Por último, un tramo denominado Raizal, San Carlos. El proyecto productivo se ubica en los municipios del Carmen de Bolívar y Ovejas, departamentos de Bolívar y Sucre respectivamente. Es objetivo del proyecto mejorar el modelo local con reducido impacto ambiental como garantía para la generación de ingresos de 100 familias de la zona media del Carmen en el corredor Punta de Plancha Salitral, pertenecientes a la asociación Aspromontes de María. Los productos a comercializar son el llame diamante y el frijol rojo cuarentano. La vía juega un papel importante en el desarrollo del proyecto productivo. Es la conectividad del centro de producción con la cabecera municipal. Con este tipo de talleres se busca capacitar a la comunidad, a las autoridades locales y a todos los interesados en presentar proyectos, en conocer cuál es la vida de un proyecto, desde su concepción hasta su puesta en funcionamiento. Es así que en este primer taller se les darán las bases teóricas para que sean replicadas con el desarrollo de un proyecto. Los dejo en cabeza del especialista de la MGA, para el Desarrollo de Proyectos, metodología del Departamento Nacional de Planeación, con lo cual esperamos que sea de su máximo provecho y esperamos una próxima reunión a fin de presentar los resultados de la primera fase del diagnóstico como tal. Muchas gracias, muy amables por su atención. Buenos días, bienvenidos a su curso de formulación de proyectos de inversión pública en municipios PEDET, que se encuentran dentro del programa de Colombia Sostenible, auspiciado por el Fondo Colombia en Paz. Les habla Iván Alfonso, voy a ser quien les haga el ejercicio del taller, soy su mentor en este taller y en este ejercicio para aprender a formular proyectos de inversión pública. Y espero que podamos interactuar en la medida de lo posible a través de las plataformas virtuales y lo que establezcamos con la consultora Viveca, que es quien está a cargo de esta consultoría. Agradezco de antemano a todas las entidades y a todas las personas que hacen parte de este ejercicio taller, a las entidades de carácter público, representantes de entidades de carácter público, juntas de acción comunal, líderes sociales, etcétera, que hacen parte como de este grupo selecto que va a tomar el curso de formulación de proyectos de inversión y espero que sea de gran utilidad para ustedes. En esta primera sección estaremos revisando conceptos alrededor de la formulación de proyectos de inversión pública. Posteriormente a eso haremos algunos ejercicios prácticos que les permita a ustedes coordinar y tener en cuenta cada uno de estos conceptos aprendidos y que puedan ser colocados en práctica en varias de las plataformas que hemos dispuesto para tal fin. A continuación les mostraré la agenda de trabajo que hemos propuesto para el día de hoy para que pueda ser revisada y que posteriormente podamos ir interactuando a nivel, digamos, de ejercicio final y de evaluación con los elementos conceptuales que van a ser dirigidos
para ustedes en esta primer taller. Recordando también que se van a desarrollar 4 talleres, 2 en la etapa de prefactibilidad y 2 en la etapa de factibilidad de los proyectos que van a ser estructurados por parte de la consultora y que van a ser entregados al Fondo Colombia en Paz para avanzar en los compromisos que tienen que ver con el programa, con el impulso a los programas de desarrollo con enfoque territorial en cada uno de sus municipios. Nuevamente, bienvenidos. A continuación les muestro la agenda de nuestro taller. Esperamos tener 5 secciones particulares. Un primer espacio donde vamos a hacer una presentación general del proceso de capacitación, donde revelaremos cada uno de los elementos que vamos a vislumbrar en cada taller y que van a ser de interés para ustedes para conocer, digamos, como el temario que vamos a desarrollar en cada uno. Posterior a esto vamos a abrir un espacio muy corto para que hablemos sobre la metodología que va a ser usada en estos talleres, que es una cosa muy sencilla y concreta relacionada con el aprender haciendo, que está vinculado con la práctica y con cada una de sus capacidades a la hora de enfrentar estas herramientas de formulación de proyectos de inversión. En un tercer momento, hablaremos de la primera parte, que es una conceptualización que tiene que ver con teoría general de proyectos, conceptos generales de proyectos, diferencias entre qué es y no es un proyecto de inversión pública y otros elementos constitutivos que hacen parte de la formulación. Posteriormente tendremos un espacio para que ustedes tomen un break y puedan revisar, digamos, los elementos que ya hayamos visto, los puedan revisar, puedan volver a colocar este video que va a ser publicado a través de la página de la consultora y a través de YouTube va a ser promocionado. Y finalmente una segunda parte donde desarrollaremos un ejercicio práctico que les iré mostrando también posteriormente para finalizar con una pequeña evaluación conceptual que nos permita saber qué tanto interiorizaron cada uno de los conceptos presentados en este aparte de taller. ¿De qué se trata la metodología Aprender Haciendo? Vamos a tener como 3 elementos claves para entender de qué se trata esta metodología. Esta metodología hace parte de las nuevas metodologías o metodologías contemporáneas para el aprendizaje. Es utilizada en varios países y en Europa se utiliza de manera recurrente para hacer aprehensión de conocimiento en varios campos. Esta metodología tiene como 3 elementos constitutivos generales, uno que tiene que ver con la exploración, otro el aprendizaje y el otro el crear. Estos 3 elementos hacen parte de esa lógica para poder aprender, que tiene que ver con la posibilidad de que ustedes tengan, por un lado, posibilidad de identificar distintos enfoques, por otro, a través de su experiencia individual puedan ir capturando cada uno de esos conocimientos que vamos a ir mostrando y al final utilizar mediante el juego o la didáctica la posibilidad de reforzar cada uno de estos conocimientos adquiridos. Esto es en general la metodología que vamos a usar en el taller y que hace parte de la metodología general de no solamente el taller, sino de la misma consultora con la entrega de proyectos estructurados. Para iniciar vamos a elaborar vamos a discutir y vamos a revelar algunos de los elementos que hacen parte de lo que es un proyecto de inversión pública, para que ustedes entiendan un poco esto, de dónde nace y hacia dónde debe ir vinculado en un escenario como una entidad territorial, un municipio o un departamento. Los proyectos, en primera instancia, si ustedes observan la imagen de la izquierda, hacen parte, es la última parte de la cadena de lo que se denomina la línea de política pública territorial o nacional y se constituye como lo que se ha denominado en varias de las teorías como la unidad mínima de inversión. Esta unidad mínima de inversión está relacionada con la posibilidad de ejecutar unos recursos particulares a través de unas actividades que van a ser desarrolladas dentro de ese mismo proyecto.
Esto, digamos que no es un cabo suelto, no es un elemento suelto dentro de la política, porque viene de una cadena de elementos de política. Dentro de esos elementos de política están los planes, que en este caso nuestro fundamento legal van a ser los planes de desarrollo territorial, ya sean departamentales o en este caso particularmente municipales, donde se priorizan unas líneas estratégicas definidas para el municipio. A partir de esas líneas estratégicas se definen unos diagnósticos, unas problemáticas que hay que atacar y se construyen unos programas que, como ustedes pueden ver en la imagen, es nuestro segundo eslabón en la cadena de política. Los programas responden a el análisis que se hace de diagnóstico de las necesidades y problemáticas identificadas en el municipio o departamento, y adicionalmente a eso constituyen una respuesta a un sector específico, ya sea el sector salud, sector educación, sector recreación y deporte, sector cultura, sector movilidad, entre otros. Estos compendios, digamos, de programas no tienen forma de desarrollarse sino a través de proyectos de inversión. Estos proyectos adicionalmente se instauran o se piensan o se idean en herramientas que tienen los planes de desarrollo que se llaman los planes indicativos. Seguramente muchos de ustedes que hacen parte de las administraciones públicas territoriales entienden que hay unos esquemas o conocen de estos esquemas que ayudan un poco a ir bajando la especificidad en cada línea de política, y en ese momento se establecen, digamos, unos proyectos estratégicos que responden a las líneas, a los programas y obviamente a las metas que se hayan planteado en el plan de desarrollo. Por esto, digamos que vamos a ir entendiendo que un proyecto de inversión pública tiene varias características importantes. La primera es que contempla actividades que son limitadas en el tiempo, o sea, están acotadas a un tiempo específico y particular, que precisamente le dan su carácter, digamos, de estratégico y de prioritario, porque se complementa con otros que a la postre definen o van marcando una pauta de cumplimiento frente a los resultados. Adicionalmente, para que sea un proyecto de inversión pública, tiene que utilizar total o parcialmente recursos públicos. No puede ser un proyecto ideado solamente por la academia o solamente por el sector empresarial, porque en este caso pues no cumpliría con uno de los criterios para hacer un proyecto de inversión pública. Requiere que los recursos que se están invirtiendo hagan parte del presupuesto público, ya sea del orden nacional o del orden departamental o municipal. En este caso, muchos de los proyectos que van a ser estructurados a través de esta consultoría, pues revelarán las fuentes posibles para ser financiados a través del OCATPAS, que es la fuente principal de financiamiento de las iniciativas que se contemplan en los programas de desarrollo con enfoque territorial. Adicionalmente, como uno de los elementos claves para entender qué debe ser un proyecto de inversión pública, se tiene que entender que estos proyectos buscan crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción o de provisión de bienes o servicios por parte del Estado. Esto porque efectivamente nuestro público objetivo, nuestra población objetivo, va a ser las comunidades. Las comunidades deben ser beneficiadas del impacto de estos proyectos, y por ende lo que se busca con la puesta en marcha de los mismos es poder ayudar a las administraciones locales a que tengan mejores posibilidades de proveer bienes y servicios. Esa es una de las características sine qua non de los proyectos de inversión pública, porque muchos proyectos de carácter privado pues responden claramente pues a generar una rentabilidad a sus socios, a generar unas condiciones, digamos, de mejora empresarial, posicionar la marca, todo un tema de marketing, digamos, que tiene que ver con una lógica completamente distinta a lo que es la inversión pública. En este caso, esos tres elementos constitutivos, lo que tiene que ver con el tiempo, el tema de los recursos, del uso de los recursos, y adicionalmente el tema de producción de bienes y servicios, marcan la pauta para entender qué es un proyecto de inversión pública y que además deben contar con estos elementos para constituirse como tal.
No puede pensarse en que un proyecto de inversión pública vaya a resolverle, no sé, la rentabilidad a una empresa específica o vaya a resolver intereses particulares, porque lo que se busca con un proyecto de esta naturaleza es que efectivamente responda a dotar de mejor provisión de bienes y servicios a las comunidades que son beneficiarias, en este caso las comunidades de los municipios, juntas de acción comunal, comunidad en general. Finalmente, se debe entender que estos elementos se van a ir juntando, estas tres características se van a ir juntando para construir una cosa que posteriormente vamos a ejemplificar, que se llama la cadena de valor. Esa cadena de valor va a pasar por dentro del proyecto, por tener un objetivo general, unos objetivos específicos de ese proyecto que me va a responder a una problemática que previamente definí. Adicionalmente a eso, tendrá unas actividades y unos productos puntuales a las cuales debe responder, un presupuesto que le permite su ejecución y finalmente unos indicadores que le permita hacerle seguimiento tanto a los resultados que se esperan con el proyecto como a las gestiones para poder llevar a cabo un proyecto de esta naturaleza. Sigamos un poco andando con esas características que deben tener los proyectos. Los proyectos en el marco de la ley, les ejemplifico ley 1530, por ejemplo en el caso de las regalías de 2011, decreto 1949 de 2012, muchas de la normatividad que hace parte del sistema general de regalías que es la principal fuente con la que los territorios financian sus proyectos, plantean unas características particulares de los proyectos de inversión. Hemos tomado en esta presentación 6 de esos grandes, digamos, de esas grandes características que nos interesa que ustedes conozcan, particularmente para que entiendan de qué se trata tener un proyecto de inversión pública y cómo posteriormente a eso se van a evaluar esas características para efectivamente priorizar unos proyectos y no otros. Muchos de los proyectos que se presentan a los sistemas de financiación y los que tienen que ver con financiación de recursos de entidades territoriales pasan por unos grandes filtros que al final, digamos, de 10 proyectos que se presenten, 2 o 3 terminan siendo financiados porque efectivamente no todos cumplen con esas características para que al final se les puedan dar recursos, teniendo en cuenta también que como son recursos públicos requieren de un alto grado, digamos, de análisis y de poner lupa para saber si efectivamente se está financiando el interés general o si efectivamente hay un interés particular primando allí que imposibilite la ejecución del mismo. Dentro de estas grandes características tenemos 6 principales. Voy a anotarlas, a describirlas de forma general acá para que ustedes las tengan en su radar y las puedan luego ir maciando un poco a la luz de lo que vamos a ir siguiendo o vamos a ir desarrollando en este primer taller. La primera característica es que tengan una pertinencia. Ese criterio de pertinencia lo que establece es que efectivamente sea oportuno y conveniente formular este proyecto de acuerdo con las condiciones particulares y las necesidades socioculturales, económicas y ambientales de los territorios. A veces se plantean proyectos que no cumplen ni con lo uno ni con lo otro, proyectos que tienen que ver más con el interés de un particular o con el interés de un empresario particular, pero que realmente no están teniendo en cuenta estos criterios de oportunidad y conveniencia para el territorio. Viabilidad, la segunda característica, tiene que ver con que el proyecto no es un proyecto, no es decir que hay un proyecto per se. Para yo tener un proyecto específico necesito o requiero cumplir con unas condiciones muy específicas y unos criterios jurídicos, técnicos, financieros, ambientales y sociales que hacen parte de la estructuración del proyecto, para lo cual se requiere tener digamos, un experto técnico o una lupa técnica en las entidades territoriales que permita saber si efectivamente
eso que estamos diciendo que es un proyecto, pues efectivamente cuente con esas condiciones y esas características. 3, la sostenibilidad. Esta sostenibilidad tiene que ver con el ciclo completo del proyecto. A veces en los proyectos de inversión pública solamente se tienen en cuenta unos criterios para poder hacer inversión de los recursos. Pero hay que tener en cuenta que los proyectos que se entregan para provisión de bienes y servicios al público van a requerir de una financiación particular para la operación y funcionamiento en el tiempo. La idea es que, no sé, les pongo un ejemplo, cuando uno tiene un acueducto veredal, pues uno espera que se haga la inversión específica en ese acueducto, que se invierta en hacer las mejoras en las tuberías, en la planta, que la circulación de agua sea permanente para las comunidades, para todos los barrios, pero obviamente eso requiere que haya un estudio que le permita ser sostenible, o sea que al final haya un escenario donde se pueda hacer un cobro de tarifa, donde haya una empresa que sea la responsable de poner en marcha y seguir operando el proyecto, porque o si no, entonces se nos convierte en lo que se conoce en el adagio popular como elefantes blancos, donde se entregan infraestructuras, donde se entregan dotaciones, elementos generales y nunca se opera de manera regular y recurrente para garantizar la prestación del bien y servicio. Este elemento me detengo acá es clave porque a la postre el éxito de un proyecto no solamente va a estar medido en la inversión, en que se haga la inversión de manera eficiente, o sea, que se gaste el recurso, el dinero que se gaste de manera eficiente y que se pueda entregar o se pueda contar con una infraestructura específica o un servicio particular, sino también va a tener en cuenta una evaluación ex post que le permita tener claridad si efectivamente está o no prestando ese bien o servicio a la comunidad. Cuarto, el impacto. El impacto nos mide la contribución efectiva que realiza el proyecto al cumplimiento de las metas que se plantearon a nivel local, sectorial, regional, digamos que tienen que ver con esas, como les conté en la anterior diapositiva, con esa cascada de línea de política que uno pueda decir efectivamente este proyecto me contribuyó a cumplir con mi meta de resultado o con mi resultado planteado en el plan en tanto por ciento. Digamos, eso es lo que busca un poco esa característica. La idea es que obviamente los proyectos no salgan de la mano ni de la manga, perdón, del alcalde, ni por debajo de cuerdas, sino que sean unas cosas supremamente decantadas a la hora de hacer los ejercicios. Se supone que para eso el plan de desarrollo pues tiene unos ejercicios de priorización, unas sentadas con comunidades para efectivamente tener claridad de que se va a cumplir con esa contribución en el caso de que haya un proyecto con unas características particulares. La articulación, claramente esto es importante porque el proyecto también, pues no, como les venía diciendo en la anterior diapositiva, no es una rueda suelta, no viene de la nada, sino viene a partir de los planes, políticas que se establecen a nivel territorial y a nivel nacional, y esa articulación tiene que quedar claro tanto del plan de desarrollo de su municipio como con el encadenamiento a nivel departamental y a nivel de las metas del gobierno nacional. Entonces, digamos que estos ejercicios de planeación son claves porque decantan, digamos, que efectivamente haya una alineación de esa estructura de política que les mostré, de esos lineamientos o instrumentos de política que al final se van a ir como encuadrando o encauzando todos en un mismo fin. Al final también se debe pensar en que un proyecto que cuente con esta lógica de inversión pública efectivamente ayude a mejorar algo, no solamente la prestación de bienes y servicios, pero digamos que eso también tiene una línea de medición y es cómo puedo yo impactar los indicadores de necesidades básicas insatisfechas, los famosos NBI, y las condiciones de empleo, en este caso, o las condiciones de los índices de pobreza multidimensional que son tan sonados y tan escuchados hoy en día. Lo que buscaría uno es que la consecución de este y de otros proyectos de inversión sumados efectivamente ayuden a mejorar esos indicadores territoriales y poblacionales.
Como pueden ver acá en la torta que les estoy mostrando, existen como un ciclo del proyecto que tiene que ver con con dos elementos claves que se van a ir decantando hacia adelante. Los temas de formulación y la viabilidad, la priorización, digamos, y asignar recursos tienen que ver con una primera fase que es la preinversión. Antes de poder invertir en un proyecto, y para no hacerlo tan conceptual ni tan complejo, cuando uno va a invertir en un proyecto, pues requiere tener unos primeros insumos. Esos insumos tienen que ver con lo que estamos haciendo ahora, que es la formulación, y adicionalmente a eso, pues ir nutriendo el ejercicio para poder tener una viabilidad, o sea, unos criterios básicos que me permitan saber si efectivamente es rentable o no socialmente hacer esa inversión y poderle asignar unos recursos. Finalmente, existen dos elementos que tienen que ver ya con el cierre de ese ciclo, que es la ejecución y operación, que es donde efectivamente yo ejecuto el proyecto, entrego la infraestructura, entrego lo que destiné como objetivo general del proyecto, y al final tengo que garantizar que ese bien o servicio pues se siga recobrando y se siga, que permanezca en el tiempo, que sea permanente su uso y la prestación de ese bien o servicio de manera regular para las comunidades. Digamos que este ciclo se tiene que completar de manera expedita, pero obviamente cumpliendo con todas las consideraciones que vimos ya dentro de los elementos y las características de un proyecto. Por otro lado, el ciclo del proyecto, de los proyectos de inversión, tiene que ver con varios sistemas de información. Para que ustedes entiendan un poquito más este tema, los proyectos de inversión pasan por los ciclos que les mostraba anteriormente, de formulación, viabilidad, priorización y asignación de recursos, ejecución y operación, pero esos se van rastreando. Va quedando una huella en varios sistemas de información que me permiten saber por dónde voy yo en cada uno de los ciclos, en qué parte del ciclo estoy parado con mi proyecto. Esos sistemas de información los vamos a ir viendo en el transcurso, no de este taller solamente, sino de varios talleres que vamos a hacer para que ustedes vayan familiarizándose con ellos y vayan entendiendo un poco cómo se va cruzando esa formulación de proyectos con cada uno de sus sistemas de información. Para el caso 1, que es la formulación y presentación de proyectos, que tiene que ver con o que constituye como características la identificación de un problema, elaborar unos estudios y diseños específicos, cuantificar costos, ingresos, beneficios, etcétera. La herramienta o el sistema de información que nos va a permitir saber en qué estado está esa primera parte del ciclo del proyecto, que es la formulación y presentación, va a ser la MGA Web. Seguramente muchos de ustedes ya tienen conocimiento, la han maseado, tienen la posibilidad de acceder a ella y conocen a la MGA. La MGA no es otra cosa que la metodología general ajustada, que es una herramienta que nos ayuda en el proceso de formulación de los proyectos. Tiene la cadena de valor que venía yo contando hace unos instantes, relacionada con tener un problema específico, tener adicionalmente un objetivo, plantear unas alternativas de solución y a partir de esas alternativas tener actividades y costos específicos. Esa MGA nos va a ayudar en el proceso de formulación no solamente de lo que se quiere hacer como proyecto de inversión pública, sino adicionalmente nos va a dar la línea para saber por dónde lo podemos financiar, de acuerdo pues con las condiciones que tenga cada fuente, con el análisis que haga cada una de las dependencias, cada uno de los momentos, y al final pues obviamente tener una ruta de análisis en cada caso. Para el segundo momento, que es el ciclo, en el ciclo 2, que se da el tema de viabilidad y registro, estas actividades, digamos, que hacen parte de este segundo ciclo, tienen que ver con consolidación de la información y requisitos, pertinencia y alineación con la política, consistencia técnica y metodológica, temas de rentabilidad y temas de estudios de sostenibilidad específicos. En esta segunda fase, o en este segundo, perdón, ciclo de proyecto, el sistema de información que nos ayuda a hacer ese análisis de en qué va nuestro proyecto es el SWIFT,
que es el Sistema Único de Inversiones y Finanzas Públicas, que hace parte de estos sistemas pues, que son manejados a través de plataformas de información que administra el Departamento Nacional de Planeación. Seguramente ustedes ya lo conocen, igual que la MGA Web, pero que ayudan, digamos, a entender en esa parte o en ese ciclo en qué parte vamos. Viabilidad y registro tiene, digamos, como dos grandes soportes en términos del entendimiento de en qué va nuestro proyecto, porque un proyecto cuando va a ser presentado, que ya surtió su primera fase de formulación y presentación, pues va a tener que tener unos criterios específicos. Uno, por un lado, información específica de beneficiarios, cartas de presentación y requisitos que son indispensables para las fuentes de financiación a las que vaya a ser presentado. Uno de los más rigurosos, pues los que se presentan al Sistema General de Regalías. Seguramente ustedes también ya conocerán muchos de estos requisitos, pero saben que tienen que cumplir con una información particular adicional a la formulación. Finalmente, pues todos los temas de pertinencia y de alineación con la política pública relacionados pues con cada uno de los fondos a los que vaya a ser presentado el proyecto. Se va a evaluar posterior a eso también por parte del sector respectivo la consistencia técnica y metodológica. Todo esto a través de la misma plataforma. El proyecto va a ser registrado, va a tener una cosa que se llama el código BPIN o el código del Banco de Programas y Proyectos, que le va a permitir ser rastreado y saber en qué parte está, si está en verificación de requisitos, si está en una evaluación específica por parte del sector que hace parte del proyecto particular. Digamos que eso va a ser un entendimiento que va a ir encauzándose dentro del mismo sistema y al final pues poder tener, digamos, ya como el tercer proceso que viene a continuación, que es el ciclo 3, que tiene que ver con priorización y aprobación. Este ciclo 3, digamos, parte de la idea de que tenemos ya un proyecto muy robusto, que tenemos una información adicional y de requisitos que ya ha cumplido el proyecto, que adicionalmente a eso que se encuentra alineado con toda la política pública a nivel territorial y que cumple, pues, digamos, con esos mínimos para ser financiado. En ese sentido, existen estamentos, digamos, en el caso, por ejemplo, particularmente de regalías, existen una cosa que se llaman los OCAT, que son los órganos colegiados de administración y decisión, que se crearon en el nuevo sistema de regalías que está en este momento ya digamos con una nueva ley que lo reestructura y está en proceso de reglamentación, pero que en términos generales funciona como un órgano que vincula a las entidades del orden nacional y a las entidades del orden territorial, perdón, ya sean departamentos o municipios, para poder sentarlos a hablar, que se haga la priorización de proyectos, se presenten esos proyectos que realmente cumplen con esos requisitos de viabilidad y registro, y adicionalmente pues en esos órganos, ya sea los secretarios de planeación, los designados para ser parte de esos órganos colegiados, asignen unos recursos, designen un ejecutor y una entidad encargada para contratar la interventoría. Digamos que ese ciclo también va a tener un rastreo particular en el SWIFT y tanto las entidades territoriales como el departamento, los funcionarios que hacen parte de los equipos de regalías del Departamento Nacional de Planeación hacen seguimiento a cada uno de estos procesos del ciclo de proyectos de inversión. Finalmente, está nuestro último ciclo, que es la ejecución, seguimiento, evaluación y control de los proyectos, donde existe un segundo, digamos, un elemento transversal o otro sistema de información que se cruza con los que vienen atrás, y es el GESPROI. Ese GESPROI, que hace parte también del seguimiento que hace el Sistema Único de Finanzas Públicas, complementa el ejercicio teniendo en cuenta los siguientes criterios. El primero es que va a estar encima de lo que es la ejecución y el seguimiento a las actividades que se presentaron como actividades a ser ejecutadas por los proyectos, y adicionalmente al final va a ser un monitoreo y una evaluación de cómo va la ejecución de esos proyectos. Dentro de esas grandes actividades que tiene este cuarto ciclo de proyectos es el cumplimiento de requisitos previos al inicio de la ejecución. Antes de que un proyecto inicie, requiere de cumplir unos requisitos fundamentales para poder iniciar. Muchos tienen que ver con permisos, con temas ambientales,
que al final permiten que el proyecto realmente cuente con una ejecución efectiva en el tiempo. Y además de eso, le hace un seguimiento a lo que tiene que ver con la planeación que se propuso en la viabilidad, ¿no? Y con todos los temas de contratación y ejecución del proyecto. Ejecución no solamente desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista físico. Cómo va la obra, cómo va el acueducto, cómo va el centro educativo. Ese tipo de cosas se hacen y se rastrean en el GESPROI, que hace parte constitutiva de estos sistemas de información que analizan, sintetizan, evalúan todo el ciclo de proyectos de inversión. Continuando con los ciclos de proyectos de inversión y en relación con la formulación y presentación, hay que tener en cuenta, de acuerdo con lo que se venía revisando anteriormente, que esta fase hace parte de la etapa de preinversión de los proyectos. En general, esta etapa nos viene a denotar la posibilidad de tener la información técnica del proyecto y adicionalmente la ideación de lo que se denomina el árbol de problemas y de objetivos que hacen parte de la cadena de valor. A continuación, mostraremos cada uno de los rasgos distintivos de cada una de estas etapas del ciclo de proyectos para que ustedes puedan identificar conceptualmente cuáles son esos elementos que hacen parte de cada una de las etapas y de las fases, en este caso ya previamente identificadas. Recordando que son preinversión, inversión, operación y evaluación ex post. Para nuestro caso, todas estas etapas de proyecto que hemos visto en la unidad anterior se verán reflejadas en esta fase de proyectos que es la preinversión. Frente a esta fase es importante mencionar que se requiere de un proceso de análisis y de comprensión de causas y consecuencias para generar lo que se denomina el árbol de problemas. En este sentido, el árbol de problemas es la primera fase de la cadena de valor en donde se identifican varias cosas. Uno, el problema central. Dos, las causas directas e indirectas. Y tres, efectos directos e indirectos. Esto como parte del ejercicio que se viene desarrollando alrededor de la formulación. Estos procesos de análisis, adicionalmente a eso, digamos que parten como estructura del problema central previamente identificado, que sale de la ideación y de la reflexión de los equipos de trabajo en torno a una problemática que se vuelve la problemática central en cada caso. Y su relación con el árbol de objetivos es la posibilidad de hacer positiva cada una de las problemáticas y de los elementos de las problemáticas identificadas. Como se puede ver en el gráfico, el problema central va a terminar siendo el objetivo general del proyecto. Las causas directas van a ser los medios directos y las causas indirectas los medios indirectos. ¿Estos qué son? Los objetivos específicos del proyecto. Cada causa directa va a determinar uno o dos o tres objetivos directos, objetivos específicos que se hayan establecido para desarrollar el proyecto. Adicionalmente, los efectos directos e indirectos se convertirán en fines últimos del proyecto que serán parte del cierre de la cadena de valor que posteriormente iremos cerrando con lo que se venía hablando también en el video anterior en relación con actividades, productos, indicadores y presupuesto. Para cumplir con los objetivos específicos, los proyectos disponen de insumos que a través de un proceso de transformación, que se denominan actividades, generan unos productos. Estos últimos conducen a resultados en términos de los objetivos
específicos propuestos, los cuales a su vez generan unos impactos particulares, que se definen como los efectos esperados de los productos en condiciones económicas o sociales específicas de la población. En esto, digamos, se resume ya lo que veníamos hablando en el anterior video, que tiene que ver con cadena de valor y matriz de marco lógico. La matriz de marco lógico, como lo veníamos viendo anteriormente en el árbol de problemas, parte del objetivo general con sus objetivos específicos que al final van a ir decantándose en productos particulares, actividades e indicadores. Esos indicadores y esas opciones que vamos a encontrar para cumplir con nuestro objetivo general es lo que vamos a denominar la alternativa o la preparación y evaluación de la alternativa de solución. Generalmente los proyectos en fase de prefactibilidad, que es la fase en la que estamos en este taller, van a tener posibilidad de tener una o más opciones. En general, al tener más de dos opciones, la idea es poder evaluarlas tanto técnicas como financieramente. Esta opción es posible de hacer en la MGA y lo veremos posteriormente en un video donde vayamos haciendo la explicación ya específica en el siguiente taller de la cadena de valor ya impuesta o producida en la plataforma MGA Web. Adicionalmente, la cadena de valor tiene la siguiente ruta: insumos, que son las que hemos denominado también las actividades, procesos que finalmente terminan siendo los elementos con los que voy a transformar esas actividades, productos, que son esos elementos tangibles que van a ser parte de las entregas puntuales de cada proyecto, unos resultados esperados y unos impactos. Me voy a detener un poco acá para darles un ejemplo, digamos, un poco conciso para que ustedes lo puedan entender de forma más clara. A la hora, por ejemplo, de desarrollar un proyecto de energías alternativas, proyectos que tienen que ver con soluciones individuales de energía fotovoltaica para generar electricidad a través de paneles solares para una vivienda en la zona rural, se tienen en cuenta varias cosas, varias actividades que están relacionadas con la caracterización de la población. En este caso vendrán siendo los insumos, como ustedes pueden ver en amarillo. Actividades que tienen que ver con el levantamiento de topografía, con el levantamiento de planos, con lo que tiene que ver también con la implantación de cómo se va a realizar el ejercicio de los paneles en cada caso, actividades relacionadas con la puesta en marcha de los sistemas internos y las tomacorrientes específicas para cada solución, etc. En este caso, intervienen unos procesos específicos para poder hacer esa implantación, y esas actividades al final que van a tener por un lado todos los productos que están relacionados con la puesta en marcha de la estructura fotovoltaica por un lado, y por otro van a tener productos relacionados con los kilovatios hora producidos por cada una de las alternativas de solución para vivienda específica. Esto quiere decir que vamos a tener dos indicadores particulares para medir esos dos tipos de productos. Al final se van a medir los resultados a través de esos indicadores y obviamente el impacto que genere en términos de ahorro de consumo, por ejemplo, de combustible, porque generalmente las familias que no tienen energía utilizan o usan combustibles fósiles para su alimentación y también para los temas de dar energía y luz a sus casas. Entonces eso va a tener un ahorro significativo en el consumo de gas, en el consumo de otros elementos que ya, digamos, serían reemplazados por este dispositivo. Hay que tener en cuenta que en esta etapa de preinversión, como lo veníamos viendo en las siguientes diapositivas, me voy a devolver un poco para que lo puedan entender. En esta etapa de preinversión vamos a tener varias fases o varias fases por las que va a pasar nuestro proyecto. Un proyecto en general
pues parte de una base no consolidada, parte de una idea, de una ideación básica, que en este caso se le ha denominado como idea o perfil, en donde se piensa, digamos, en la posible solución de la situación problema, donde se piensa en unos mínimos de dónde debería llegar, cuándo debería llegar, cuáles deberían ser esos costos estimados de esa solución, qué tipo de solución se puede dar, si es una infraestructura nueva, si es un mejoramiento, ese tipo de cosas parten de esa primera fase de la etapa de preinversión en donde se hace la ideación, luego se va perfilando un poco más cuando se empiece a definir cuál es esa alternativa de solución y llegaríamos hasta la prefactibilidad. En la prefactibilidad lo que tenemos son alternativas de solución posibles para entregar un bien o servicio y lo que tenemos que hacer es poderle dar una evaluación específica a cada alternativa para saber cuál de ellas es la más costo eficiente. Para que entiendan un poquito más con este tema, en un ejemplo claro, podemos analizar el siguiente caso. Para la infraestructura, para las soluciones que tienen que ver con educación y con aumento en cobertura, generalmente lo que se hace en algunos municipios es analizar la oferta de servicios educativos, sobre todo los relacionados con infraestructura. En general, hay algunos que ayudan o tener infraestructura nueva, ayuda a mejorar los temas de cobertura. En algunos casos tiene que ver más con ocupación de cupos y con accesibilidad, que obviamente en un momento de que uno pueda evaluar una u otra, pues va a ser mucho más costo eficiente tener un mejoramiento o un ajuste a la infraestructura y no una infraestructura completamente nueva que resultaría mucho más costoso. En ese caso, al tener esas dos alternativas que generalmente son como las que siempre salen a relucir cuando se habla de infraestructura educativa, lo que se hace es evaluarlas para definir dos cosas. Si el proyecto es viable, nos avanzamos a la fase de factibilidad y si no, digamos que hasta allí llegaría el cierre, digamos, de esa primera inversión que se le ha hecho a esa etapa de prefactibilidad y lo que habría es que cambiar de proyecto. En este taller, en esta parte del taller, nos vamos a concentrar única y exclusivamente en esas tres primeras fases que venían coloreadas en el archivo anterior, relacionadas con poder llevar a prefactibilidad cada una de nuestras ideas. Tener una idea de proyecto significa tener problemáticas identificadas, tener causas identificadas, significa adicionalmente a eso pensarse en unos posibles efectos, ir armando ese árbol de problemas más o menos en su cabeza, ir transformando eso en un árbol de objetivos a través de una metodología que puede ser Metaplan o puede ser lluvia de ideas. Digamos que aquí no hay una cosa que sea cerrada a la hora de analizar estas variables, pero pues es un ejercicio de ideación que parte de la problemática. Y la idea es que al final podamos tener, después de esa ideación, un perfil general y llevar eso a fase de prefactibilidad. En el caso de los municipios que estamos trabajando a la fecha, muchos de ellos ya hicieron esta fase como de ideación, ya hay unos perfiles más o menos, digamos, identificados en relación con las vías que deberían ser intervenidas, las posibilidades de intervención que se van a hacer, pero entonces necesitamos llevarlo a fase prefactibilidad para saber cuál de ellas realmente va a ser viable o no y poderla impulsar a fase de factibilidad. Dentro de esta etapa de preinversión nuevamente vamos a recalcar como las siguientes fases para que ustedes puedan tener el entendimiento general en el proceso en el que estamos. Por un lado, la idea que sugiere una cosa que significa tener la idea de hacer un proyecto. O sea, hacer un proyecto significa que partimos de cero, partimos de un problema que se ha identificado tanto a nivel comunitario, como a nivel social, como a nivel de las mismas entidades territoriales, de las mismas autoridades locales, y que sale de una idea o de una incluso necesidad sentida de la comunidad que se ha encargado de llevarla a cabo, o sea, perdón, se ha encargado de llevarla a presentación en términos de audiencias públicas o en términos de todos esos eventos
particulares que se hicieron antes de tener el plan de desarrollo. Como segundo elemento está el perfil, donde empezamos a decantar un poco mejor los ejercicios que llevamos expuestos hasta la fecha. Se hace un ejercicio de perfilación del proyecto, se empieza a identificar una primera problemática que empiece a decantar hacia dónde debemos dirigir nuestros esfuerzos, porque seguramente lo que pasa en este tipo de ejercicios es que las problemáticas son muy amplias y giran en torno a resolver varias inquietudes, varias necesidades. Lo que tenemos que tener claro es que un proyecto resuelve una de ellas. Un proyecto busca concentrar busca concentrar la posibilidad de concretar un proyecto, un problema que al final se pueda decantar y se pueda resolver a partir de esa estructuración del proyecto y a partir de su puesta en marcha. En este sentido, el perfil identifica ese problema de manera mucho más clara, aterriza los problemas que pueden ser subyacentes, que pueden convertirse en causas o en efectos, y delimita su marco de acción. Se identifican además metas posibles a alcanzar y adicionalmente se efectúa un análisis preliminar de la viabilidad de las posibles alternativas. Se empiezan a decantar cada una de esas alternativas y a través de un ejercicio, digamos, de borrador, se empieza a analizar cuál de ellas puede ser la más costo eficiente. El perfil de un proyecto es la segunda fase de la etapa de preinversión. Esta está conformada por los siguientes puntos. 1. Identificación de la contribución de la iniciativa de la inversión a formular con la política pública, Plan Nacional de Desarrollo, planes sectoriales. Este es todo el tema de articulación que ya habíamos visto, que hace parte de las características de los proyectos. Identificación y descripción de la problemática, causas, problemas, consecuencias, que es el árbol de problemas que ya habíamos revisado en una anterior diapositiva. Identificación de los participantes, en esto es clave contar con todos los actores, identificar cada uno de los actores que pueden participar, ya sea de forma directa, ya sea de forma indirecta, pero es importante tener todo el mapa de actores supremamente claro para pasar a una identificación de participantes posterior a la creación del perfil del proyecto. Se debe tener una descripción preliminar de la población, se debe tener claro qué población va a ser la afectada o esa es la afectada por el problema, cuál va a ser la población que va a ser beneficiaria directa de poder implementar este tipo de proyecto o el proyecto que se vaya a realizar, y posteriormente a eso se hacen los objetivos del proyecto y se plantean posibles alternativas de solución. Para realizar este tema del árbol de problemas y decantando un poco el ejercicio que venimos realizando hasta hoy, se utiliza la técnica conocida como árbol de problemas, que es una técnica que ya habíamos visto en las anteriores diapositivas, donde se busca tener un árbol, digamos la figura del árbol, que denota tres elementos constitutivos. Uno, la copa. En la copa se van a identificar cada uno de los efectos, tanto directos como indirectos, que tiene el problema. Su tronco va a ser el problema central y las raíces van a ser esas causas directas e indirectas que vamos a identificar. Una diferenciación entre efectos directos e indirectos y entre causas directas e indirectas es que estas que son directas están relacionadas concretamente con la puesta en marcha del proyecto. Las causas indirectas y los efectos indirectos van a estar relacionados en la cadena de valor, pero no van a ser objeto de presupuestación ni de operación ya en el ejercicio del proyecto. Es una cosa que ustedes tienen que tener muy clara hacia adelante para que puedan, digamos, entender cuál es esa, esa valoración. Adicionalmente, pues las causas directas e indirectas y los efectos, perdón, indirectos también están en una base un poco mucho más de importancia frente a las causas indirectas y a sus efectos indirectos. Las causas directas y sus efectos indirectos son las directamente relacionadas con el problema central. Tienen que ser directamente relacionadas para que
al analizar cada variable, efectivamente entendamos que el problema está bien formulado. Adicionalmente se identificarán los participantes. Este tema de participantes, como les venía diciendo, parte de un análisis primario de los actores que participan o que están vinculados con la problemática, actores que pueden o no participar, actores que se ven afectados con la situación problema, actores que finalmente van a estar vinculados sí o no o posiblemente con la ejecución del proyecto. Entonces todo este perfilamiento de actores nos va a servir para posterior tener esta identificación de participantes con unas categorías que ya vienen dadas por la misma estructura tanto de formulación de proyectos como de la metodología general ajustada. Por un lado están los beneficiarios, que son aquellos individuos, personas naturales que recibirán beneficios de las intervenciones que se proponga realizar a través del proyecto. Estos generalmente tienen unas características demográficas, se hace una caracterización particular de ellos, pero digamos van a ser los que reciban el bien o servicio mejorado. Los cooperantes, personas o entidades que puedan vincularse aportando recursos, estos son personas naturales o jurídicas o entidades jurídicas que van a ser parte del ejercicio tanto de sus actividades como del desarrollo de las mismas y a su vez pueden colocar o pueden aportar algún recurso. Oponentes, personas, grupos o instituciones que no están de acuerdo con el proyecto o tienen una opinión contraria frente al mismo, que no quieren que se desarrolle. Esto casi nunca se identifica en un proyecto. Es muy raro que en un proyecto de inversión pública se analice o se reflexione sobre los oponentes de un proyecto, pero es clave para tener un ejercicio de formulación realmente consistente y realista frente al proyecto. Es importante que a la postre ustedes traten de identificar con este escenario de perfilación los oponentes que realmente se puedan tener claridad de ellos en el ejercicio de formulación. Perjudicados, personas o grupos e instituciones que se pueden ver afectados por los objetivos del proyecto. Este grupo tampoco no es recurrente a hacer su identificación, pero es importante en la medida en que, por ejemplo, si hay un proyecto que se va a tener una intervención particular ambiental y hay un grupo específico de, no sé, de animales o de especies que van a verse afectados por la ejecución del proyecto, pues deben quedar dentro de la matriz de identificación para que a la postre tengan mejor análisis de posibilidades y posibles alternativas de solución o incluso de reformulación del proyecto. Adicionalmente, cuando se habla de la población, tenemos, digamos, que entender que vamos a tener varios criterios para identificar esa población. Por un lado, un proyecto tiene la población afectada, que es la población a la que corresponde o que es el conjunto de individuos que padece la situación negativa identificada como problemática central y se encuentra en el área de estudio donde esta se presenta. Esta población afectada, pues en general, para ciertos tipos de proyectos pueden ser todas las comunidades de un municipio o pueden ser, por ejemplo, todas las madres cabeza de familia de un municipio o pueden ser todos los niños de un municipio. Digamos que eso es como el universo general de la población que está siendo parte de la problemática. Pero para poder concretar y para poder darle mayor viabilidad al proyecto necesitamos identificar quiénes van a ser esos beneficiarios reales, cuáles van a ser esos beneficiarios específicos que van a recibir, en los que vamos a focalizar nuestros esfuerzos para poder asignar unos recursos y hacer la implementación de nuestro proyecto. Retomando nuestro ejercicio de definición relacionado con la población afectada y objetivo, vamos a describir de manera general qué significa tener cada una de estas poblaciones. Por su lado, la población afectada corresponde al conjunto de individuos que padecen la situación negativa identificada como problema central y se encuentran en el área de estudio donde ésta se presenta. Por otra parte, la población objetivo se debe determinar cuando se va a realizar la intervención
si esta intervención que se piensa hacer, valga la redundancia con el proyecto, va a requerir o va a atacar a esta población afectada, que es la que padece la situación negativa, o si va a ser necesario por temas de recursos, por temas de tiempo, de espacio, de focalizar esos esfuerzos y recursos en un grupo concreto. Les voy a poner un ejemplo sencillo para que ustedes puedan entender un poco cuál es la diferencia entre una y otra. La población afectada de un proyecto, por ejemplo, relacionado con agua potable, puede ser toda la población rural del municipio, que asciende a un número determinado de personas. Esa población tiene unas características, se realiza el proceso de caracterización de esa población, pero se identifica que el proyecto solo va a poder suplir los bienes y servicios de agua y acueducto para 2 de las veredas. Eso nos delimita un rango de focalización totalmente distinto y nos determina también, por otro lado, que esa va a ser nuestra población objetivo. Quiere decir que nuestra población afectada va a aludir a toda la población rural del municipio, ¿no? Y por otro, las 2 veredas que van a ser a las cuales vamos a dirigir esta inversión por temas de tiempo, por temas de espacio, por temas de ser la población que más requiere del servicio que vamos a ofrecer, entonces van a determinar esa focalización y esos esfuerzos frente a los recursos. En este caso, población afectada es diferente a población objetivo. ¿Qué pasa en algunos casos? Que seguramente vamos a tener identificada toda la zona rural, ¿no? Y nuestra intervención busca llevar, por ejemplo, un acueducto regional. Ese acueducto regional me va a solucionar la prestación del servicio de agua potable para las 10 veredas que hacen parte de la zona rural. En este caso, si ese es el objetivo del proyecto y el alcance nos da para poder brindar agua potable para las 10 comunidades, en ese caso tendríamos que población afectada es igual a población objetivo. Este ejemplo se los doy porque ustedes tienen que entender un poco que vamos a tener casos donde la población afectada va a ser la misma que el objetivo y en otros que va a ser la objetivo, va a ser una que se va a focalizar los esfuerzos del proyecto frente al grupo concreto que determinemos que va a beneficiarse con las metas y el alcance del proyecto. Finalmente, frente al perfil, que es la primera parte que estamos viendo luego de establecer esa ideación del proyecto, en el perfil también necesitamos determinar cuáles van a ser esos caminos que nosotros podemos tomar para poder llegar a cumplir el objetivo del proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Que la alternativa de solución o de decisión que escojamos va a ser aquella que no solamente sea costo eficiente, me explico, costo eficiente quiere decir la opción más económica y con mayor impacto. Y adicionalmente a eso, tenemos que pretender con esta alternativa que modifique la situación actual, las condiciones actuales del problema que hemos identificado, como lo veíamos acá en el árbol de problemas, ¿cierto? Eso que tenemos en el tronco, que es el problema central, necesitamos definir cuál va a ser esa alternativa, cuáles son esas posibles alternativas o esa alternativa que queremos desarrollar y que va a modificar de manera radical y sustancial la situación problema. Adicionalmente, como lo estábamos viendo en los módulos anteriores, en la presentación anterior, dentro de esta etapa de preinversión también está la última fase que se denomina la prefactibilidad dentro de esta etapa de formulación y presentación. Esta prefactibilidad es el último paso de la etapa de preinversión porque al final hemos decidido, y continuemos con el ejemplo del acueducto veredal, hemos decidido que el problema a solucionar es la provisión de agua potable las 24 horas para las comunidades de 3 de las veredas más afectadas por el tema en el municipio X. Cuando tenemos esa identificación, tenemos ya entendida una focalización particular, una población
objetivo, que va a ser nuestra población o que está, digamos, determinada por las 3 comunidades a las cuales vamos a atacar, que son las más afectadas por la situación problema, y eso nos va a posibilitar focalizar lo que va a ser la alternativa de solución y posteriormente la inversión del proyecto. Sin embargo, el proyecto no se queda allí. El proyecto, para poder ser ejecutable, para poderse llevar a ejecución, requiere de una serie de estudios y de diagnósticos que le permita saber si efectivamente es rentable y es posible técnicamente llevar agua potable y saneamiento básico a 3 de estas comunidades, para retomar el ejemplo del cual veníamos hablando. En ese sentido, pasar de la idea al perfil, que tiene una serie de información secundaria de población, de necesidades, de problemas, de problemáticas, de causas y efectos, tenemos que llevar ese perfil a una cosa que se llama la prefactibilidad. ¿Qué está por dentro de la prefactibilidad? ¿Qué significa tener una prefactibilidad bien hecha? Se necesita, volviendo al ejemplo de agua potable y saneamiento básico, unos estudios más exhaustivos, unos estudios que nos determinen, por ejemplo, en el caso de la prestación del agua potable, dónde se va a colocar la planta de tratamiento de agua potable, la PETAP, cuál va a ser la circulación que va a tener, cuál va a ser la acometida, las acometidas cómo se van a orientar para poder llevar el agua efectivamente a cada una de las casas de las cuales pertenece la vereda. Y adicionalmente a eso requiere de unas precisiones, digamos, puntuales que determinen cuáles van a ser esas condiciones técnicas de poder llevar el agua, digamos, de esa frase de llevar el agua a las casas. Esto claramente quiere decir que también requiere de unos planos, requiere de unos diseños particulares de dónde va a quedar ubicada la planta, cuáles van a ser esos grandes objetivos técnicos, cuáles van a ser las rutas por donde va a pasar la circulación del agua, cuál va a ser esa fuente primaria de agua que va a capturar el agua para luego ser potabilizada, cuáles son esos elementos bioquímicos que requiere la planta para poder tratarla y que a la postre cada una de las veredas y cada una de las casas reciba agua potable. Entonces, digamos, todo eso que determina el espectro técnico hace parte de la prefactibilidad. Finalmente, en la prefactibilidad también se determina la conveniencia de continuar a una fase posterior que se llama la fase de factibilidad, que es cuando se determina, se estudian, en esta que estamos, se estudian posibles alternativas de, no sé, tener, por ejemplo, en el caso del que estamos hablando propiamente, o tener una planta de tratamiento o hacer unas acometidas particulares para distribuir el agua que ya está llegando a otras veredas, o entregar unos filtros específicos casa a casa para que pueda potabilizar el agua directamente y evitar tener una planta que sale mucho más costosa y sale mucho más compleja de administrar y de hacer todo el mantenimiento, ¿no? Y en ese caso, esta etapa nos sirve para determinar cuál va a ser esa conveniencia, cuál es la posibilidad de que ese proyecto que se ha pensado de contar con la planta de tratamiento, pues efectivamente sea factible y sea viable, no solamente en la inversión, sino también en la operación y en su mantenimiento. Esta etapa de la prefactibilidad, adicionalmente a lo que ya hemos hablado, consiste y contiene por dentro tener estudios que tratan de disminuir el grado de incertidumbre que presenta el perfil de un proyecto, porque claramente el perfil es un resumen general de lo que queremos, de lo que hemos venido soñando, de lo que quisiéramos tener o del bien y servicio que quisiéramos prestar, pero que no es una cosa que realmente tenga piso técnico para saber si efectivamente es posible o no hacerlo. Además de eso, busca mejorar la información que se utilizará para decisiones posteriores. Ejemplo, si quisiéramos colocar la planta de tratamiento de agua potable en un predio que tiene unos problemas de servidumbres, unos problemas particulares de posesión, que no son del municipio, que tienen unas complicaciones a nivel jurídico, pues claramente el proyecto se nos va a complicar si no tenemos la certidumbre
y la efectividad de saber si efectivamente tenemos claridad sobre esa información. Esto es importante a la luz de la información que debemos tener en la prefactibilidad para que nos ayude a determinar mejores decisiones. Adicionalmente, permitirá alcanzar un mayor nivel de detalle de la información del estudio de perfil con el objetivo de disminuir los riesgos de decisión y encontrar las mejores alternativas de solución. Lo que les venía contando ahora, volviendo a nuestro ejemplo clásico. Determinar dónde va a quedar la planta de tratamiento, determinar las condiciones técnicas de esa planta, determinar cuáles van a ser los usos físico-químicos del agua, determinar cuáles van a ser las acometidas, determinar cuál va a ser la ruta de circulación del agua, determinar si por esa circulación, por esas vías donde se va a transportar el agua, pasa por predios que son privados, determinar si toca pagar una servidumbre. Ese tipo de cosas hacen parte de esta prefactibilidad y son de suma importancia para saber si efectivamente el proyecto es viable o no es viable ejecutar en el tiempo. Como pasos, digamos, como consecuencia de tener esta prefactibilidad, digamos que nosotros hemos un poco concatenado algunos de los que creemos son los más importantes para que ustedes los tengan en cuenta a la hora de analizar proyectos que se encuentren en fase de prefactibilidad. Proyectos que seguramente van a tener una ideación muy buena, un árbol de problemas seguramente muy bien hecho, pero que a la postre requerirán de unas verificaciones y unos análisis particulares para saber si es factible o no de realizarse. Entre esos pasos tenemos la verificación de información preliminar, que parte se hace tanto en la ideación como en la perfilación del proyecto. El estado actual de la infraestructura existente, esto es súper importante porque seguramente nosotros podemos querer o prometimos como alcaldes o como autoridades locales tener la planta de tratamiento nueva, pero no contábamos con que efectivamente existía una planta de tratamiento, pero que necesita unas mejoras particulares para llevar con mayor potencia el agua a esas veredas que no alcanza a llegar. Entonces digamos que esa situación, ese análisis de infraestructura existente es clave para determinar si efectivamente lo que necesitamos es tener una planta nueva o hacer un mejoramiento a la planta de tratamiento de agua potable que actualmente funciona. Adicionalmente, pues proponer la alternativa de solución, que va a depender mucho de esos análisis, va a depender mucho de esas variables para saber si efectivamente tenemos que irnos por una o por otra alternativa. Y lo anterior estará enmarcado en los siguientes aspectos. ¿Cuáles van a ser esos grandes insumos para nosotros saber que efectivamente tenemos alternativas de solución reales? Un análisis técnico, que es parte de lo que ya les he contado, con el ejemplo de la planta de tratamiento de agua potable, un análisis financiero, saber si efectivamente hay posibilidad de colocar tarifas o no, hay posibilidades de que haya una empresa de servicios públicos que se haga responsable y que le haga mantenimiento y que además de eso tenga unos contadores y que además de eso cobre la tarifa, etcétera. Un análisis jurídico que puede ser este que yo les estaba contando del tema de los predios, del tema de cómo se pueden subsanar ciertos elementos de servidumbres, etcétera. Y al final un tema de sostenibilidad y de riesgos, porque seguramente lo que puede pasar también es que muchos proyectos no tengan en cuenta, no sé, por ejemplo, para el establecimiento de una infraestructura, que no tengan unos buenos estudios sísmicos, que no hayan tenido en cuenta estudios de remoción en masa y que a la postre pongan en riesgo la infraestructura que se piensa hacer con el proyecto. A continuación, se explicará brevemente qué contiene cada una de estas etapas. Aspectos. Dentro de la prefactibilidad, como veníamos diciendo, tenemos esos 4 grandes aspectos para determinar que una prefactibilidad, 1, quede bien hecha, 2, nos dé los insumos reales y necesarios para poder determinar si pasamos a la etapa de factibilidad con la alternativa más viable. El aspecto técnico, como ya veníamos hablando, el aspecto financiero, el aspecto jurídico y el tema sostenibilidad y de riesgo. Dentro del análisis técnico se buscan analizar las siguientes variables, retomando las discusiones que llevamos ahora con el ejemplo. Diagnóstico sobre la situación actual. Revisión y ajuste de información primaria detallada de la situación actual. Localización. Estudio de crecimiento poblacional. Estudios topográficos. Estudios y diseños específicos. Análisis y diseño del modelo de operatividad del proyecto.
estudio de impacto ambiental. En esto se resume lo que venía contándoles un poco de lo que se necesita, por ejemplo, para el tema de la planta, que ya lo hablamos, no lo voy a repetir porque ya quedó dicho en el video anterior, pero sí, lo importante allí es que todos estos insumos con los cuales tenemos que contar para el análisis técnico los tengamos. Y al final, en ese análisis técnico, vamos a ir sorteando y analizando las alternativas para efectivamente saber cuál de nuestras alternativas es técnicamente más viable. Frente al análisis financiero que complementa este ejercicio técnico, se busca analizar las siguientes variables. Evaluación de ingresos. Evaluación de ingresos más en términos no de rentabilidad, sino en términos de ingresos para las comunidades o de ahorro en gastos en los cuales incurrían las comunidades para tener agua potable y saneamiento básico, entre otros. Evaluación de costos, pues que efectivamente se determinen cuáles van a ser esos costos asociados no solamente al proyecto, sino también a cada una de las condiciones relacionadas con temas de tarifas, con temas de mejoramiento del servicio, etc. Aquí también vamos a contar con unos indicadores financieros que posteriormente ya cuando empecemos a hacer el ejercicio de MGA los vamos a ver con mayor detalle, pero por ahora lo importante es saber que vamos a tener unos indicadores financieros importantes para analizar: valor presente neto, TIR social, algunos temas de rentabilidad específica, pero que tienen que ser analizados y medidos entendiendo que esto es un proyecto de inversión pública. Proyecciones y presupuesto, que tiene que ver con lo que posibilita la ejecución del proyecto a la postre, cuáles van a ser esos beneficios relacionados con el proyecto, y adicionalmente cuál va a ser ese recurso que va a ser usado dentro de cada proyecto para hacer la inversión. Análisis jurídico. Este componente busca analizar lo siguiente: estudio de la normatividad aplicable al proyecto, porque seguramente si, por ejemplo, nos vamos a realizar o vamos a ejecutar un proyecto de agua potable y saneamiento básico, seguramente vamos a tener que cumplir con toda la normatividad y lineamientos del Viceministerio de Aguas, que hace parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que conjura o que contiene todos los lineamientos particulares para poder prestar un servicio como este. Análisis de información secundaria relevante como plan de ordenamiento territorial u otros, esto porque efectivamente vamos a tener que hacer cambios en el uso del suelo, cambios relacionados con dónde vamos a poner la planta, dónde van a ir las acometidas, dónde va a ir la circulación del agua. Ese tipo de cosas nos va a producir un costo, no digo pecuniario, pero sí un costo de análisis que nos va a determinar los usos de acuerdo con los planes de ordenamiento territorial. Un estudio predial, porque seguramente vamos a tener que afectar algunos predios privados y eso nos va a costar un dinero. Ese análisis tenemos que hacerlo también a la luz de temas de servidumbre y etcétera. Y por último, identificar licencias, permisos o elementos ambientales que apliquen en cada proyecto. Esto para proyectos pues, que tienen foco de desarrollo ambiental o que van a sortear dificultades en un escenario donde hayan ley segunda o donde hayan resguardos indígenas, etc. Como cuarto elemento, análisis de sostenibilidad, que ya lo veníamos viendo en el ejercicio del video anterior. Este componente busca analizar lo siguiente: mantenimiento necesario para garantizar la operatividad del proyecto. Esto, como ya lo veníamos analizando en el ejemplo, es la posibilidad de que el proyecto efectivamente tenga una garantía de seguir funcionando en el tiempo. Como también ya lo había comentado, la idea de un proyecto, por ejemplo en el caso de agua potable, es que sea sostenible y que la prestación del servicio se mantenga de manera permanente. Para esto vamos a necesitar establecer unas tarifas, vamos a tener que tener unos medidores que vayan midiendo cuál es la captación y cuál es el consumo de cada una de las familias beneficiadas de las veredas, y adicionalmente necesitamos ponerle una tarifa para que ella misma pueda subsidiarse. De lo contrario, no va a poder contar con un esquema sostenible y obviamente ese proyecto
está destinado al fracaso. Vigencia de los estudios es en el caso de que los estudios técnicos que se tengan sean muy antiguos, es necesario actualizarlos porque se corre el riesgo de tener condiciones, como les venía diciendo, de suelo o condiciones jurídicas que nos imposibiliten ejecutarlo. Disponibilidad de recursos económicos, esto es clave porque necesitamos tener claridad de dónde van a ser, cuáles son las fuentes de financiación de nuestro proyecto, que efectivamente tengamos unos compromisos y poder establecer con ellos una programación presupuestal con el municipio y con las fuentes adicionales con las cuales se quiera financiar un proyecto particular. Riesgos, la probabilidad, el impacto y el responsable de la ocurrencia de estos riesgos es una matriz que uno va a desarrollar posterior al ejercicio de prefactibilidad y es una cosa que nos permite tener, medir, digamos, esos riesgos, establecer cuáles van a ser esos posibles grados de ocurrencia de los mismos y cuál va a ser el impacto y obviamente tener un plan o unos planes de contingencia para poder sopesarlos y sacar adelante la ejecución del proyecto. No podemos tener nunca un análisis de riesgo sin tener un plan de contingencia. Estos dos van de la mano para que ustedes lo entiendan, pero el plan de contingencia en concreto responde a poder combatir los impactos de cada uno de los riesgos que se analizaron en esta etapa en este análisis de sostenibilidad frente a la prefactibilidad. ¿Qué son las regalías? En Colombia, el subsuelo y los recursos naturales no renovables son propiedad del Estado, por lo que la explotación de dichos recursos se causan a favor de este, como una contraprestación económica a título de regalía. Las entidades territoriales tienen derecho a participar de estos recursos. La Constitución y la ley regulan cómo se calculan, distribuyen y se usan estos recursos. Aparte de lo que denotan las regalías, es importante en este taller porque dentro de los conceptos que hemos venido viendo de proyectos, de inversión, cadena de valor, elementos generales para la formulación, la perfilación y la prefactibilidad. Es importante en ese ejercicio no solamente contar con información particular del proyecto, con evaluaciones técnicas y demás, con información técnica que ayude a robustecer el proyecto, sino que adicionalmente requerimos contar con las fuentes de financiación que van a permitir hacer posible, hacer realidad el proyecto. En este sentido, las regalías, al ser una contraprestación que recibe el Estado, una contraprestación económica, se materializan en unos recursos. Esos recursos hacen parte del sistema general de regalías que se vino a estructurar más o menos como nuevo sistema a partir de 2012-2013 y que a la fecha pues viene operando de manera regular con diferentes fuentes de financiación. Entre esos varios de los fondos que seguramente ustedes ya conocen, fondos como el OCAD regional, OCAD de compensación o OCAD municipal, fondos de ciencia, tecnología e innovación, el OCAD Paz, que es una de las fuentes que se redistribuyó de unos recursos sobrantes de ciencia y tecnología para financiar los temas del acuerdo de paz, entre otros. Estas regalías vienen, pues, su raíz, su materia prima, parten de los elementos que como país nosotros hemos venido explotando en temas de metales preciosos, minerales metálicos y no metálicos, piedras preciosas, hidrocarburos, que es creo que una de las fuentes más amplias que a la fecha tenemos, y obviamente por los temas de la pandemia y de la crisis mundial, la más afectada en todo este proceso de distribución y redistribución de la riqueza. En ese sentido, sabiendo que estos proyectos que vamos a terminar de definir, que van a pasar por un proceso de prefactibilidad para cada uno de sus municipios y que posteriormente van a tener una factibilidad por parte del equipo estructurador, quienes harán los análisis respectivos, vamos a tener que cruzar, como les mostré en las primeras presentaciones, unos elementos para constituirlo formalmente como proyecto, llevarlo a la MGA web
y posteriormente hacerle todo el recorrido de aprobación, de viabilización y aprobación en el Sistema General de Regalías a través de el SWIFT, que fue el sistema que les conté que al final de este taller vamos a hacer una navegación muy rápida para que ustedes también puedan hacer el ejercicio en conjunto en cada uno de sus casas o donde se encuentren. Frente al marco normativo y regulatorio del sistema, este marco es muy amplio, tiene decretos, resoluciones, actos legislativos, eh, tiene, digamos, un compendio numeroso de normas que le permiten establecerse como sistema general, y con la última reforma este marco va a cambiar porque van a salir decretos reglamentarios en algunos de los casos para digamos, la nueva forma de operar del sistema general de regalías. Sin embargo, para este caso tomé como los elementos más generales frente a su inicio, frente a su formación, y algunos elementos que nos puedan ayudar como a organizar esos lineamientos para cada uno de los fondos. En el 2011 se establece el Acto Legislativo 05 con sus decretos reglamentarios 4923, 4950, en donde se crean o se establecen los elementos para que el sistema general de regalías opere, sus objetivos gruesos, fines, los órganos. Se crean los órganos colegiados de administración y decisión, que seguramente ya los había tocado en algún momento de forma general en este taller, pero que son esos órganos que permiten tomar decisiones frente a la viabilización y aprobación de proyectos. Adicionalmente, ordenan el ciclo de la inversión, establecen elementos generales para el régimen presupuestal, la liquidación del Fondo Nacional de Regalías que existía hasta esa fecha, entre otros elementos. Aquí pues se establecen los diferentes fondos, los que le venía diciendo: Fondo de Desarrollo Regional, Fondo de Compensación Regional, Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. En el 2012 se establecen unas normas relacionadas con la organización y funcionamiento del sistema general, unos objetivos determinados para los órganos nuevamente, y la liquidación al final ya del Fondo Nacional de Regalías. Estas normatividad está relacionada con la resolución 0252, la ley 1530, que es la ley rectora de cómo funciona el sistema general de regalías hasta la fecha, decreto 1075, acuerdo 03 y acuerdo 13. Y se dan alguna reglamentación y lineamientos frente a proyectos en relación con MGA y los OCAT. En 2013 se empiezan a vislumbrar o a fortalecer los requisitos de ejecución, que esto es un tema, digamos, nuevo para la norma, porque antes, digamos, que no habían requisitos previos a la ejecución, simplemente el proyecto quedaba aprobado y tal cual empezaba a funcionar, pero se empezaron a detectar algunas inconvenientes, algunas problemáticas a la hora de ejecutar el proyecto, que incluso muchos de ellos quedaban frenados o casi que tocaba eliminarlos por procedimientos de forma frente a la ejecución. En ese sentido se expidieron el decreto 414, el acuerdo 14 y 17 frente al sistema de monitoreo y seguimiento a los proyectos, que es un poco, está relacionado esto con el sistema GESPROI, que ya se los había mostrado de manera general, pero que posteriormente les estaré mostrando ya en su navegación. Algunos lineamientos relacionados con procedimientos para ajustes, para requisitos de ejecución y ajuste a proyectos de inversión que ya venían siendo aprobados. Esto es un elemento nuevo en la normatividad en 2013. Para el año 2014 y hasta 2016 se buscó generar un espacio para proyectos que fortalecieran el incentivo a la producción y recursos de funcionamiento que estaban pendientes por utilizarse, pero que no habían sido de manera, digamos, a nivel nacional no habían sido posibilitados ni habían sido impulsados como se estaba esperando. De aquí algunas normatividades relacionadas con eso: ley 1744 del 2014, acuerdo 20 y 40 del 20 al 40 y decreto 1082, que es el decreto reglamentario de funcionamiento de contratación y otros temas de regalías. Adicionalmente se incluyeron temas de ajustes, nuevamente cambio de la entidad pública designada, criterios para el tema de focalización
y elementos constitutivos, sistema de evaluación por puntajes, que es una cosa que se establece ya en 2014 para generar un sistema que permitiera priorizar los proyectos más importantes y más relevantes en cada territorio, unos requisitos de viabilidad previos y un enfoque diferencial. En 2017, a partir de la implementación del acuerdo final de paz con la guerrilla de las FARC, se creó a través del acto legislativo 01 y el acto legislativo 04 y el acuerdo 45 lo que se denomina el OCAD Paz. Se crea su reglamentación. Este es un fondo que tiene, digamos que está integrado por varios recursos, unos temas de desahorro del FONPET, asignación a paz, incentivos a la producción y otros elementos que permiten que para este tipo de municipios, en el caso de ustedes que son municipios PET, se crea, digamos, esta fuente, esta nueva fuente de financiación para municipios que hacen parte de toda la priorización de los programas de desarrollo con enfoque territorial. Finalmente, en 2018 y 2019 se establecen unos requisitos para el plan marco de implementación, ajustes al acuerdo 45 frente al tema de OCAD Paz, algunos temas relacionados con la ejecución del mismo, procedimientos para realizar ajustes de proyectos, etc. Y se establecen los lineamientos para el OCAD Paz, su priorización enfatizada en municipios PEDET, algunos temas de reforma que estamos desarrollando y que se están haciendo a la fecha, y distribución y asignación para grupos étnicos. Frente al tema de OCAD Paz hay varias normas que nos parece fundamentales que ustedes entiendan y que puedan luego consultar, pero que hacen parte de toda esta reglamentación de esta fuente de financiación que es exclusiva para municipios PEDET. Está el decreto ley 1534 de 2017 por el cual se reglamenta el funcionamiento del OCAD Paz y se crea la asignación para la paz. El decreto 1997 de 2017 que reglamenta el giro e incorporación de los recursos que sobrepasen el cubrimiento del pasivo pensional territorial FONPET en el sistema general de regalías y que entran a jugar en este OCAD Paz también. Decreto ley CAD 413, de 2018 por el cual se definen las reglas de priorización de las entidades territoriales beneficiarias de la asignación para la paz del Sistema General de Regalías. El Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Iván Duque 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, que establece el funcionamiento y la puesta en marcha del OCAD Paz y la hoja de ruta en varios de sus artículos, artículo 31, 119 y 281. Y finalmente el decreto 1426 de 2019 por el cual se reglamenta el funcionamiento del órgano colegiado de administración y decisión del OCAD Paz y la asignación para la paz. Esto ha tenido unas particularidades entendiendo que son los municipios más afectados por el conflicto, que además representan, si bien no la asimilación de la mayor cantidad de víctimas, sí la diáspora de la mayor cantidad de víctimas en todo el país. Y obviamente eso refleja unas condiciones muy sine qua non que permiten ir dándole cumplimiento a cada uno de los compromisos establecidos en el acuerdo final de paz. Dentro de la asignación de paz, que tiene que ver con estos criterios de priorización de los proyectos, es importante que ustedes tengan en cuenta esta ponderación que es importante, como lo veníamos viendo, cuando se establece el sistema de evaluación de puntajes. En el caso de asignación de paz hubo que realizar unos criterios particulares para poder tener un sistema de evaluación que le permitiera tener como unos criterios de base que permitieran priorizar proyectos en esas regiones. La resolución 1373 de 2018 establece varios elementos particulares en este sentido. Uno, beneficio a la población de las entidades territoriales con mayor grado de afectación por el conflicto, que es uno de los criterios más fuertes dentro de la ponderación. Dos, sustitución o erradicación de cultivos ilícitos, municipios que tengan esta tarea pendiente o por realizar o la estén realizando. Reparación de víctimas del conflicto, grupos poblacionales que viven o cohabitan en el territorio y que siguen reclamando sus derechos frente al tema de reparación. Y el tema de fortalecer el desarrollo económico y social en las zonas rurales. Esos son los grandes criterios
que a la luz de lo que nosotros estamos viendo acá en este primer taller de conceptualización creo que son los más importantes. Y adicionalmente a eso se miden elementos de ponderación importantes frente al tema de pobreza rural, la NBI, debilidad institucional en el marco del desempeño municipal, grado de afectación del conflicto, explotaciones de recursos naturales no renovables y economías ilegales. A partir de esa estructura regulatoria del OCAD-PAS, el Plan Nacional de Desarrollo estableció 3 artículos muy importantes frente al funcionamiento de lo que es esta fuente de financiación OCAD-PAS, donde se establecen como 3 elementos básicos que queremos que ustedes se lleven en este primer taller. El artículo 31 del Plan Nacional de Desarrollo establece que el DNP va a ejercer la Secretaría Técnica del OCAD-PAS. Es del DNP quien va a hacer ese ejercicio regulatorio de qué proyectos están, qué proyectos vienen, cuáles van a ser esos criterios que van a través de la comisión rectora, que es una comisión integrada por miembros del gobierno nacional y territorial, cómo va a poder ser posible qué proyectos priorizar, qué líneas y qué sectores van a ser los importantes. El artículo 119 que busca la priorización de proyectos en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial, en donde se evaluaron 3 de los sectores más importantes para los 170 municipios. En el caso de los PEDET son agua potable, saneamiento básico, vías terciarias y energía eléctrica. Como ustedes saben, este ejercicio de talleres que estamos complementando con el ejercicio de estructuración va a ir enfocado a vías terciarias, que es una de las necesidades más sentidas y que obviamente el plan de desarrollo la prioriza en su artículo 119. El artículo 281 establece la hoja de ruta o instrumento de acuerdo final. Esto lo que busca es un poco la coordinación de los planes de acción de transformación regional, los PATRs, cómo se cruzan esos con los planes nacionales sectoriales, planes de sustitución de cultivos, desarrollo alternativo, planes integrales de reparación y el plan marco de implementación. Aquí hay varios instrumentos de política que se van a ir cruzando, pero que al final lo importante es que frente a la priorización de proyectos tenemos como esos 3 grandes sectores y frente a la consultoría que vamos a desarrollar, pues vías terciarias va a ser nuestro objeto de trabajo. Frente al tema de las instancias dentro del ciclo de proyectos según la fuente, el acto legislativo 05 y la ley 2056 establecen las siguientes instancias. Asignaciones directas, asignación para la inversión local y 60% de la asignación para la inversión regional que corresponde a los departamentos, 40% de la asignación para la inversión regional que corresponde a las regiones, asignación ambiental, asignación para la ciencia, la tecnología y la innovación, asignación para la paz, asignación de municipios ribereños del Río Grande de la Magdalena, asignación para los pueblos y comunidades indígenas, asignaciones directas, porcentaje de la asignación para la inversión local, asignación para las comunidades negras y afros, porcentaje de la asignación para inversión local, asignación para el pueblo rom y gitano, entre otros. Estas instancias frente al ciclo del proyecto, según la fuente, establecen que hay distintos porcentajes de participación, de cada uno de estos componentes. En el caso que nos atañe, la asignación para la paz es nuestra fuente de financiación prioritaria. Para concursar o para hacer posible que un proyecto sea financiado a través de la asignación para la paz, tenemos que cumplir con varios pasos que están en esa normatividad que les mostraba un poco la ladrilludo anterior. Hay unos elementos, digamos, que nos importan para poder asignar recursos frente al tema de paz. Formulación y presentación. Hay que tener en cuenta que cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, al sistema general de regalías que contribuye a la implementación del acuerdo de paz, entidades territoriales y representantes de grupos étnicos del gobierno nacional. La presentación se realiza a través de la ventanilla única de la Secretaría Técnica del OCAD-PAS, que es el DNP. Entonces digamos que aquí, frente a la formulación y presentación, cualquier persona que tenga la posibilidad de presentar un proyecto que contribuya a la implementación del acuerdo final podrá hacer presente el ejercicio. Sin embargo, son las entidades territoriales como entidades públicas las que tienen, abanderan el proceso ya de presentación oficial frente al sistema de inversiones y finanzas públicas o SUEF.
La Secretaría Técnica, como la tiene el DNP, ellos hacen una segunda parte del ciclo, que es la verificación de requisitos. La Secretaría Técnica del OCATPAS verificará de manera directa o a través de terceros que los proyectos cumplan con los requisitos establecidos por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías. Esto es parte de los acuerdos que ya les mostré y otros acuerdos que tienen que ver con el cumplimiento, el 045, el 050, es que tienen que ver con el cumplimiento de unos requisitos particulares. Viabilidad y registro. El OCATPAS viabilizará los proyectos de inversión. Este OCAT es quien viabiliza los proyectos. Contar con un pronunciamiento del sector favorable en el caso que competa, en el caso de que no sea un proyecto tipo, cuando son proyectos tipo, que lo veremos en posteriores talleres, o sea, proyectos que cumplen con la estructura de técnica de otros proyectos que son como la base o que son como el espejo, no tendrán que ir a pronunciamiento. Y se solicitará a través del DNP el ministerio líder del sector y se clasifica en el cual se clasifica el proyecto. Priorización y aprobación. El OCATPAS priorizará y aprobará los proyectos de inversión previa a la citación de la sesión correspondiente. Esto se hace de manera recurrente y es el mismo OCATPAS quien va informando a los proyectos que a la fecha vaya teniendo listos para priorización y aprobación. Y al final el OCATPAS designará la entidad pública ejecutora y la instancia encargada de contratar la interventoría cuando, en el caso de que aplique. Estos son como los 5 grandes elementos dentro del ciclo para poderle asignar recursos de la asignación para la paz a los proyectos que se puedan presentar al OCATPAS. Rápidamente les quiero mostrar para que ustedes entiendan eso de los requisitos generales, qué es, cómo se come eso, cuál es el origen. El acuerdo 45 establece estos requisitos generales para que un proyecto tenga unas condiciones mínimas de presentación al sistema regular o formal, luego de poder tener un proyecto en la metodología general ajustada. Estos requisitos hacen parte de la ruta de la asignación no solamente para la paz, sino de los otros fondos que ya habíamos visto en las anteriores presentaciones, en los cuales hay que cumplir con estos requisitos para poder pasar a siguientes etapas, ya sea de viabilización o de aprobación. En general, los requisitos tienen que ver con varios elementos. Uno, tener el proyecto formulado en la metodología general ajustada. Seguramente un proyecto, digamos, tendrá su documento técnico, tendrá sus soportes particulares, sus estudios, sus diseños, pero debe estar incluido en la metodología general ajustada para que pueda ser recibido y revisado. Adicionalmente, deberá tener cartas de presentación y solicitud de recursos firmadas por el representante legal, donde tienen unas características que ustedes las ven allí descritas. No me voy a detener allí para no hacer tan ladrilludo el tema, pero sí hay que cumplir con unas condiciones particulares que espero ustedes la puedan revisar luego de esta, digamos, de esta presentación, y yo igual les estaré compartiendo la presentación para cualquier duda específica. Adicionalmente, en el caso de proyectos que se presenten al Sistema General de Regalías, debe haber un certificado del jefe de la Oficina de Planeación donde conste que el proyecto del proyecto de inversión que se está presentando está en concordancia con el plan de acción institucional aprobado por el Consejo Directivo del representante legal. En el caso de que sea un proyecto que esté ubicado en resguardo indígena o territorio colectivo, deberá presentar un certificado en el que conste que está ajustado, que el proyecto está ajustado al plan de vida o plan de no desarrollo en este sentido con los planes tanto de Nacional de Desarrollo como Plan de Desarrollo Territorial. En el caso de que el proyecto se localice específicamente en esa zona, deberá presentarse un certificado suscrito por la autoridad de la comunidad étnica establecida, debidamente registrada ante el ministerio, en el que conste que el proyecto está acorde con el plan de desarrollo o el plan de vida. Debe contar con un presupuesto detallado donde se especifiquen cada una de las actividades, sus productos, cronogramas, cómo se va a financiar, etcétera, y un análisis de precios unitarios que le permita a los verificadores contar con un estudio de mercado serio donde se establezcan o se justifique, el precio de los bienes y servicios que se están relacionando allí. Un certificado suscrito por el representante legal de la entidad territorial que presenta el proyecto de inversión
y de aquella donde se va a ejecutar el mismo, en el que se indique que estas actividades que se van a financiar con recursos no están siendo financiadas con otras fuentes. Para proyectos que tengan que ver con ocupación o intervención del suelo, un certificado en el que conste que no está localizado pues ni en una zona de alto riesgo no mitigable, una zona de remoción en masa, etcétera. Finalmente se trata para proyectos que se tratan que van a ser cofinanciados con presupuesto general de la nación, carta de intención que soporte el monto de la cofinanciación registrado en la MGA, o no necesariamente que sea PGN, sino también de otras fuentes, hay que justificar y hay que soportar a través de una carta cómo se van a entregar esos recursos. Finalmente, para los proyectos que contemplen dentro de sus componentes la solicitud de reconocimiento de los costos de estructuración, se debe presentar además unos documentos previstos en el decreto 1082 del 2015. Adicionalmente, a estos requisitos, el acuerdo 57 de la Comisión Rectora establece algunos elementos nuevos, ¿no? Y es para algunos casos adicionales de proyectos que van a ser financiados con el OCAT-PAS, el certificado en el que se determine la concordancia del proyecto con el plan marco de implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de paz, certificación de conformidad con el parágrafo transitorio del artículo del decreto 1082, el artículo 2.2.4.1.1.13.5, que corresponde a que la Agencia de Renovación del Territorio, ART, debe certificar que el proyecto está alineado con lo que se hizo con el ejercicio, digamos, consultivo y participativo que se hizo, donde se construyeron los planes de acción para la transformación regional o PATRs. Esa carta tiene que venir sí o sí, porque si no el proyecto no puede ser verificado de ninguna manera. Y ya frente a requisitos sectoriales particulares, yo creo que nos vamos a centrar única y exclusivamente pues en el sector que nos compete, ya que los proyectos que van a ser viabilizados, estructurados, no es la palabra, estructurados a través de esta consultora, pues tienen que ver es con el sector transporte. Entonces, esos requisitos sectoriales del sector transporte se encuentran o se establecen en el acuerdo 46, anexo 19, y tienen que ver con proyectos que tengan que se enfoquen en construcción, mantenimiento, adecuación, mejoramiento o rehabilitación de la infraestructura de transporte por carretera, fluvial, aeroportuaria, férrea, logística especializada, urbano o por cable. Dentro de esos elementos para poder tener proyectos de esta índole, se establecen los siguientes: estudios y diseños técnicos de acuerdo con la ley 1682 de 2013, donde se especifique la localización exacta de la obra, estudios hidrológicos e hidráulicos, estudios geológicos y geotécnicos, estudios de suelo, diseños de estructuras, planos de construcción general y detalle, plantas, perfiles, cortes estructurales, obras de drenaje, procesos de construcción constructivo del proyecto, estudios ambientales de acuerdo o de conformidad con la ley 1682 de 2013, literal C, y el plan de manejo de tránsito y el costeo para su implementación. Estos son requisitos seguramente que está trabajando el equipo estructurador de Viveca, y posterior a la terminación de este curso, pues identificaremos cuáles van a ser esos proyectos realmente viables con estas condiciones. Adicionalmente a ello, proyectos que contengan o que tengan por objeto el mejoramiento, mantenimiento o rehabilitación de las vías terciarias, que en este caso es nuestra especificidad, esta es nuestro foco de atención. Este tipo de proyectos para este tipo de mejoramiento que vaya a ser financiado por OCAT-PAS debe tener algunas consideraciones. La realización de la intervención de obras durables que estén orientadas a la atención de puntos críticos principalmente. Proponer ante el OCAT como entidad designada para la contratación de la interventoría al Instituto Nacional de Vías. Deben además cumplir con los siguientes requisitos sectoriales para su viabilización: certificado suscrito por el representante legal de la entidad territorial en el que conste la intervención de la vía, que es competencia o certificado en el que se avale la intervención a realizar, descripción del tramo vial en términos de la matriz de asignación de puntajes para la priorización de vías terciarias de un municipio o región, según lo establecido en el COMPES 3857 de 2016, localización esquemática de la vía con la ubicación de cada una de las obras existentes en el tramo a intervenir y de cada una de las obras que se van a ejecutar,
formato del INVIAS de visita técnica de la vía a intervenir, diseño típico de las estructuras, placa huella, única y exclusivamente en sitios críticos, obras de drenaje, estructuras de contención, puentes de máximo 25 metros y las anteriores intervenciones no pueden corresponder a obras en afirmado. Proponer en la carta de presentación y solicitud de recursos como entidad pública asignada para la contratación de la interventorial INVIAS, establecer dentro de los componentes del proyecto de inversión la complementación de ajustes de estudios y diseño base, lo cual debe reflejarse en el cronograma de actividades y en el presupuesto, certificación suscrita por el representante legal de la entidad que presenta el proyecto de inversión en la que se establezca que se identificó y analizó integralmente la existencia de las áreas de influencia directas e indirectas del proyecto. Para finalizar el taller, retomaremos un ejercicio práctico relacionado con la matriz de marco lógico, árbol de problemas y árbol de objetivos que habíamos visto en diapositivas anteriores. En este sentido, y aprovechando la virtualidad y la posibilidad de utilizar algunas plataformas, se ideó poder trabajar esto en un ejercicio de ideación que se llama Padlet, una plataforma que se utiliza para realizar ejercicios prácticos, pero debido pues a que este ejercicio es un pregrabado, vamos a hacer su simulación en un ejercicio muy sencillo que ustedes puedan tener una hoja en Word o algún ejercicio donde ustedes puedan revisar de manera puntual lo siguiente. La primera tarea que luego de la información revisada quiero que empecemos a identificar es los actores. En este caso la idea es que hagamos un listado de cada uno de los actores que participan o que ustedes consideran que pueden participar en la formulación de este tipo de proyectos, sabiendo que son proyectos de infraestructura vial y teniendo en cuenta las características y condiciones de su territorio. Un ejemplo de esto puede ser la alcaldía local, por ejemplo, como actor. Aquí también pueden meter a las juntas de acción comunal, comunidad en general. Asociaciones, de haber asociaciones de campesinos, asociaciones agropecuarias que estén vinculadas dentro del mismo proyecto, etc. Posteriormente hay que definirles un rol. En el caso de la alcaldía local, que vamos a denominarlo como el actor 1, por ejemplo, ustedes pueden pensar que tiene el rol de impulsar y financiar este tipo de proyectos, por ejemplo. A veces son los ejecutores de estos proyectos, etcétera. Y así sucesivamente con cada uno de los actores que ustedes identifiquen. Por otro lado, vamos a construir, de acuerdo con la información ya presentada en este taller, la identificación del escenario problema, del problema central. En este caso, recuerden, como lo vimos en las diapositivas anteriores, contar con una lluvia de ideas donde se puedan identificar varias problemáticas asociadas al proyecto que vamos a estructurar. En este caso son vías terciarias. O nuestro foco van a ser las vías terciarias, y dentro de esa lluvia de ideas proponer
de manera libre y autónoma cuál sería el problema central causas y efectos. Para este ejercicio práctico pueden utilizar un documento Word como el que les acabo de mostrar y finalmente pues pueden con base en esa información y con la información que se mostró en las diapositivas anteriores pueden construir su árbol de problemas, hacer una propuesta. Lo ideal es poder posteriormente en el segundo taller poder revisar cada una de sus propuestas de problema central y causas y efectos y entrar a definir uno solo por grupo y por municipio. La definición de objetivos y alternativas yo creo que las vamos a trabajar mejor en el segundo taller para que tengamos, como nos vamos a ver de manera virtual, seguramente va a quedar mucho más sencillo hacer el ejercicio. En la sesión 2 veremos ya de manera profunda la herramienta o las herramientas que hemos denotado en este primer taller, todo lo que tiene que ver con la MGA Web. Vamos a conocer el SWIFT, el Sistema Único de Inversiones y Finanzas Públicas, y veremos algunos ejemplos de proyectos que ya han surtido algunos procesos para que ustedes puedan identificar de mejor manera cuál es el paso a paso con los que debe contar el ejercicio. Finalmente, les voy a dejar estas preguntas que nos van a ayudar a complementar el ejercicio de formulación de perfil de nuestro proyecto para la segunda sesión. Estas preguntas son: ¿conoce usted la incidencia de priorización que tiene este tipo de proyectos con los planes de desarrollo local y o departamental? ¿A qué línea estratégica y programa está alineada? ¿A qué población del municipio beneficiaría directa o indirectamente la ejecución de este proyecto? Esto teniendo en cuenta lo que vimos anteriormente de la línea o de la estructura que tiene que ver con el alineamiento de política que requiere la ideación y posteriormente la perfilación de un proyecto de esta naturaleza. La idea es que ustedes puedan consultar el plan de desarrollo respectivo de su municipio y puedan revisar esta información para que en nuestro segundo taller tengamos una información preliminar en cada caso. Finalmente vamos a enviar un formulario muy pequeñito, una especie de evaluación con 15 preguntas de la información mostrada en este primer taller, y la idea es que podamos tener la respuesta de cada uno para que al final podamos evaluar qué tanta aprehensión hubo de estos primeros conceptos muy generales de formulación de proyectos, etapas de proyectos, lo que vimos del tema de prefactibilidad, ideación, perfilación y los elementos que constituyen la prefactibilidad de acuerdo con lo sustentado acá. Finalmente, les damos las gracias por haber asistido a este primer taller, no sin antes dar un saludo a cada uno de los participantes e impulsarlos a que sigamos trabajando en pro de este ejercicio de conceptualización y podernos ver ya en nuestra segunda sesión para el mes de febrero. Muchas gracias y que tengan un muy feliz día.